¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire ya. Roberta Medina, ¿cómo estás? Bienvenida, ya la ve usted, es nuestra sexóloga de cabecera y para mí es un gustazo platicar contigo de este tema en particular. Lo estuvimos comentando con el teleauditorio, este tema de cómo hablar de sexo con nuestros hijos. Bienvenida y éntrale de lleno. Pues bueno, dame los consejos. Muy buenos días, con el placer de estar aquí con la mañana. Y bueno, efectivamente, esa parte de hablar de sexualidad con los hijos de repente resulta una situación un poco difícil, porque bueno, muchas de las veces lo decíamos hace una semana, de repente omitimos este tipo de temas porque pensamos que hasta que llegue cierto momento en la vida va a ser el momento importante de cómo hablar. Exactamente, fíjate, tocas un punto que para mí es, creo que el número uno, ¿no? Y por donde debemos empezar. ¿Por qué esperar hasta decir, ay, bueno, es que ya cuando tenga la edad, ¿no? Y estamos los papás, ¿y cuándo vamos a tener la plática esa con nuestros hijos? Pues la realidad es que desde que están pequeños podríamos empezar a calentar motores, ¿no? A platicar con ellos de una manera natural, ¿no? Obviamente que habrá, pues habrá ciertos temas, ¿no? Que por la edad todavía quizá no puedan entender, asimilar en sí, pero podemos a lo mejor darle ciertas introducciones. ¿Estoy bien o me regreso? Totalmente. Mira, ¿sabes qué? Algo importante es que desde que ellos van naciendo, nosotros empezamos a hablar a las cosas. Un primer punto es hablarle a las cosas como son, ¿no? Por su nombre. Exacto. De repente es como, en vez de decir pene, decimos pilín. Sí, no, así es. Sí, cierto. Tienes toda Entonces, de alguna manera ellos van aprendiendo que ese tipo de situaciones algo pasa, porque si tú te pones atención, es poco común que haya diferentes formas de llamarle a otras partes de nuestro cuerpo. Exacto. Solamente al área genital, ahí sí, ¿no? Tenemos como una amplia variedad y sería de los lugares donde menos se habla. Entonces, de alguna manera, empezar a hablarle a las partes del cuerpo como es ya empezar a hablar de una educación sexual. Perfecto, entonces por ahí empezamos. Exacto. Hay que decirles o enseñarles a nuestros hijos desde que están pequeños cómo se llaman realmente sus partes genitales. En el caso del niño, decir tal cual, ¿no? Es tu pene. Ya si ellos después lo quieren bautizar con otro nombre, ya eso es otra cosa, ¿no? Claro, bueno, y eventualmente nosotros, sucederá a la hora de que entren a la escuela que exacto, cada niño tiene como diferente nombre, ¿no? Ajá. Ese es un primer punto. Un segundo punto sería, no te estreses, o sea, finalmente contesta solo lo que el niño te está preguntando. ¿Sabes? De repente es como, llegan con una pregunta y entonces ya los papás dicen, ok, llegó el momento que yo no quería de la vida y entonces empiezan a darle toda una clase. Siempre, aparte, ¿no? Fíjate que te voy a contar rápidamente una anécdota. Ya voy a balconear a mi hermana, pero efectivamente cuando su hijo estaba realmente chico, ¿no? Ella consideraba que estaba muy pequeño para hablar de eso, llegó y le preguntó, mamá, ¿qué es sexo, no? Y mi hermana, bueno, volteó, yo creo que sufrió, ¿no? Por un minuto, no sé cuánto, hasta que se le ocurrió contestarle masculino y femenino. Ah, es que eso quería saber porque tengo que anotar aquí si es F o M, ¿no? Entonces, bueno, también hay que quizá no ponernos tan nerviosos acerca del tema y contestar de una manera sencilla. Claro, porque mira, finalmente el niño o la niña no necesita saber mucho. Una muy buena referencia es preguntar, oye, ¿de dónde lo escuchaste? ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Qué es lo que sabes? Entonces, de esta manera tú te vas a ir orientando si la verdad lo que quería era un dato o lo escuchó en la escuela o alguien se lo dijo y entonces ya puedes ir tú diciendo poco, pero que de alguna manera le resuelva su duda sin meterte en alguna situación de la que puedas tener que hablar más, que no sepas en ese momento cómo explicarlo. Exacto, entonces bueno, desde que están pequeños vamos a ir conversando con ellos de una manera natural y demás, ¿no? Pero sí llegará el momento en el que quizá tendremos que ahondar más en el tema, ¿no? Explicar ya en el caso de ambos, tanto de los niños como de las niñas, el funcionamiento exacto de nuestro sistema reproductor. Más o menos, ¿qué edad sería esta y cómo podemos abordarla? Mira, el mismo niño te lo va a ir pidiendo, ¿no? Por ejemplo, otro punto que te puede ir marcando en dónde va es esta parte de la desnudez. Ideal sería que en casa pudiéramos tener como un manejo bien de la desnudez, ¿sabes? O sea, poder ver los cuerpos desnudos sin tener complicación. Entonces, de alguna manera, cuando no se empieza a hacer eso, ya esa es una forma de o ir educando o no ir educando en la sexualidad. La otra es con quién se baña, ¿no? O sea, llega un momento en el que también hay un distanciamiento en el sentido de seguirlos bañando con nosotros o ya no bañarlos con sus padres. Entonces, de alguna manera son pequeñas pautas que te van a ir generando preguntas para los niños.
Y no hay una edad específica, porque también luego tendemos los papás a decir, ay, bueno, es que me dijeron que después de los 8 años ya no debo de bañarme con mi hijo. Yo creo que lo que tú dijiste es muy atinado, además eres la experta, ¿no? Ellos nos van a ir dando la pauta, ¿no? Exacto. Quizá a veces en esto de la desnudez y de los baños, por ejemplo, que bueno, que hay muchísimas personas que lo acostumbran a hacerlo incluso a esta edad muy avanzada, siempre y cuando siga siendo de una manera natural, ¿no? Y el niño no se sienta a lo mejor incómodo, son ellos los que nos dan la pauta y de pronto dicen, ya no me quiero bañar con mi papá, ¿no? Exacto, y en ese sentido es como también entender que es un momento donde el pequeño y la niña están de alguna manera buscando su espacio y empezando a entender la parte de lo de la intimidad y la separación, ¿no? Entonces, en ese momento entenderlo, tomarlo como algo natural. De otra forma, si nosotros manejamos la desnudez como algo habitual en casa, pues muy probablemente esto se prolongue un poco y tomarlo de una forma natural, ¿no? Tú vas a ir observando cuando ellos te vayan preguntando. De alguna manera, ese es otro punto importante. De repente la ansiedad por sobrepasar esa situación difícil es de los adultos. Y entonces los adultos quisieran como tratar de empujar este tipo de temas con cuestiones muy naturales como lo que es tu manejo del cuerpo, tus límites. Eso, ¿no? Te iba a preguntar, porque fíjate, hay otro aspecto en esta plática o en esta conversación que debería ser continua con nuestros hijos, que quizá es a lo que más, creo yo, reservas le tienen los papás, y es este conocimiento que deben tener ellos de su cuerpo, y esto implica también la masturbación, ¿no? Entonces, ¿cómo abordarla con ellos? Fíjate, algo interesante es, los niños y las niñas no se masturban. O sea, de alguna manera sí tienen estas prácticas recurrentes con su propio cuerpo, porque bueno, se siente rico, ¿sabes? Entonces, exacto, como en algún momento de su vida lo sintieron... contestan tal cual. Exacto. Como en algún momento rico de su vida sintieron rico meterse toda la boca, llega otro momento en el que sienten rico estarse frotando y sin problemas. Somos los adultos los que entonces volteamos y decimos, se está masturbando, esto está mal. Le damos otra connotación, sí es cierto, ¿no? Y hay que verlo como algo más Sí, natural. sí, como algo que solamente están disfrutando del cuerpo, y entonces empezar así a explicarles un concepto que es muy importante y que es básico. Primero es la higiene, ¿no? O sea, hacerles saber que tendrían que tener sus manitas limpias para poder hacer esto, para asegurarnos que no se vayan a infectar de algo. Y segundo, que es muy importante, que empiecen a tener claro el concepto de público y privado. Y no es tan complicado, es así como el niño va a tener muy claro a esa edad que para ir a defecar tiene que ir a un baño. Exacto. Entonces, así como para ir a defecar no va a defecar en cualquier lugar, una vez que logró el control de esfínter, porque también nosotros de repente le ponemos la vacinica en cualquier lado, ¿no? Pero bueno, una vez que esto sucede y que el niño entiende que tiene que ir al baño, es así como vas al baño, papito, para poder defecar, vas y te sientas en una mesa para poder comer. Esto se hace en tu cuarto y cierras tu puerta y entonces en la privacidad. De esta manera, más que hablar de prejuicios, le estamos enseñando qué lugares sí y qué lugares no y cómo sería lo correcto para hacer. Y que además es, a final de cuentas, también algo que será personal de Así ellos, es. ¿no? Entonces, bueno, y luego ya cuando tenemos poco tiempo, pero básicamente me gustó, ¿no?, que abordamos lo que es la edad ya pequeña de los niños y llegamos finalmente con los adolescentes, en los que creo yo, y tú me corregirás si estoy equivocada, en que aún en esa etapa es todavía más importante que abramos este canal de comunicación. Efectivamente, pues mira, lo ideal sería haberlo hecho como de forma paulatina desde pequeños. Si ya son adolescentes, una parte importante es mucho desde la confianza, no el juicio, tratar de evitar de asustarlos. De repente los adultos lo que pensamos que es la mejor manera de acercarnos a ellos en estos temas es como asustarlos contra las infecciones o los embarazos. Entonces, de alguna manera, hacer saber que esto es un proceso natural, que también tú lo viviste. Muchas de las veces sirve hablarle del propio ejemplo y de alguna manera hablarle que, bueno, lo que tú quieres es que esté bien, que lo pueda disfrutar de la mejor manera y evitar los juicios a sus amistades, porque recuerda una parte importante, será su padre y te amará mucho, pero en ese momento lo que son más importante para ellos son los amigos. Claro. Entonces no empieces a juzgar a los amigos porque lo primero que vas a hacer es que tenga una renuencia. Claro, ¿no? Porque en ese momento se identifican justamente más con los amigos, aunque después vendrá el fortalecimiento de la relación padre-hijo, pero en ese momento son los amigos, porque además se sienten pues similares, ¿no? Están efectivamente en la misma edad, pasando por los mismos cambios hormonales, cambios fisiológicos y demás. Bueno, Roberta, el tema nos da para mucho más. Como siempre, pues esperamos de veras con mucha ansia el jueves para platicar contigo de estos temas que nos sirven muchísimo a los padres de familia. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Claro y sí. Te comprometo al próximo jueves. Claro que sí, aquí nos veremos el próximo jueves. Y por supuesto, Roberta Medina está a continuación en Círculo Rosa, así es que no se
se lo pierda. Usted puede gozar todavía más de sus consejos y de su información y de sus conocimientos en Círculo Rosa. Gracias, Roberta. Okay. Nosotros continuamos como cada mañana.